Bueno, lo que voy a contar en este vídeo es cuál es el efecto de la realimentación negativa en la impedancia de entrada de un amplificador en el cual hemos elegido una conexión paralelo en la entrada. Es decir, en la entrada estamos produciendo una realimentación, una recta en corriente. Fijaos, la situación es la siguiente. Dispongo de un amplificador enlace abierto que tiene una impedancia de entrada R sub I genérica, una ganancia de la cual no especificamos unidades y una impedancia de salida R sub 0. Este amplificador enlace abierto lo voy a realimentar con una cierta red beta. No especifico qué tipo de conexión voy a usar en la salida, pero en la entrada voy a imponer un ataque en corriente, con lo cual necesitaré una conexión del tipo paralelo. Con lo cual aquí habrá una corriente I sub I, que será la corriente efectiva de entrada al amplificador, que será el resultado de restar a la corriente de entrada I sub S, la corriente que absorbe la red de realimentación I sub F. Y acordaos además que esta I sub F se puede calcular como el producto de la I sub I multiplicado por las ganancias que experimenta en el lazo, multiplicado por A y por beta. I sub F es igual a beta veces la corriente de entrada I sub I. Bueno, pues en este esquema mi objetivo, por tanto, va a ser hacer un cálculo de esa impedancia R sub I F. Si os fijáis en el esquema, R sub I F, por simple inspección, será igual al cociente entre la tensión V sub S, que he definido de esa forma, y la corriente I sub S, que es la que tengo en la entrada de mi amplificador. Mi objetivo ahora va a ser encontrar expresiones para V sub S y para I sub S que me permitan determinar la expresión final de la R sub I F. Bueno, pues fijaos, el primer dato fácil de determinar es la expresión de la tensión V sub S. Fijaos, V sub S es la tensión que cae en esta R sub I y que se debe a la circulación de una corriente I sub I por ella, con lo cual V sub S será igual al valor I sub I por R sub I. En segundo lugar, para determinar cuál es el valor de la I sub S, voy a fijarme en qué es lo que pasa en este nodo que tenemos aquí. Fijaos, en este nodo la corriente entrante es I sub S y esa corriente I sub S va a ser igual a las corrientes salientes I sub I más la corriente I sub F. Y además, como veíamos antes, la corriente I sub F es A veces beta por V sub I, con lo cual aquí nos queda I sub I más A veces beta multiplicado por I sub I. Y sin más que sacar I sub I factor común, aquí obtendremos 1 más A beta multiplicado por I sub I. Con lo cual, tenemos una expresión de V sub S en función de I sub I y una expresión de I sub S en función de I sub I que vamos a sustituir ahora en la expresión general de esa R I sub F. Bueno, pues V sub S decíamos que era igual a I sub I multiplicado por R sub I y en el denominador lo que tendré será 1 más A beta multiplicado por I sub I. I sub I e I sub I desaparecen de aquí y aquí lo que tengo es el valor de R sub I F, que será igual a R sub I dividido por 1 más A beta. Bueno, pues esto lo que me dice es que la impedancia de entrada con realimentación, cuando yo realimento un amplificador en lazo abierto que tiene una impedancia de entrada R sub I, usando una conexión paralelo en la entrada, atacándolo en corriente, es igual a la impedancia del amplificador en lazo abierto original dividido por 1 más A beta. Si tenemos en cuenta que 1 más A beta suele ser un valor muy grande, la impedancia de entrada con realimentación aquí conseguimos que sea mucho más pequeña que R sub I. Y finalmente os hago notar que, fijaos, cuando yo voy a usar como ataque un generador de corriente y que este generador de corriente va a atacar un amplificador, la impedancia de entrada de ese amplificador me interesa que sea lo más baja posible. De forma que la realimentación negativa consigue justamente ese efecto. Cuando yo elijo la topología de interconexión en la entrada que es la adecuada para un ataque en corriente, es decir, paralelo, consigo que la impedancia de entrada de mi amplificador realimentado sea 1 más A beta veces más pequeño que la impedancia del amplificador enlace abierto original. Con lo cual, la realimentación negativa mejora las características de entrada de este amplificador realimentado. Ánimo con ello.